El día de hoy vamos a sacar adelante la clase del periodo antropológico. Ustedes deben saber que el periodo antropológico es el segundo momento de la filosofía antigua. Este periodo se llama así porque se centra en el estudio del hombre, ¿no? Entonces dibujemos ahí un pequeño ser humano. Pongámosle aquí, ¿no? Hombre, el estudio del hombre. Ahora, los griegos no conciben al hombre como un ser aislado, individual, sino que los griegos conciben al hombre como un ser que está inmerso dentro de una polis, ¿no? Entonces, cuando hablamos del hombre griego, hablamos del hombre dentro de la polis. Por lo que nosotros estamos haciendo referencia no solo al hombre, sino al ciudadano. La reflexión de este periodo va a tener en cuenta al ciudadano. Ahora, ¿qué nos interesa del ciudadano? ¿No? Nos interesa su relación con los demás ciudadanos, su relación política. Es por eso que en este periodo se va a estudiar lo que se llama la virtud política. Pónganle ahí, virtud política. Si quisiéramos definir qué es la virtud política, tendríamos que decir que es la capacidad para gobernar. La capacidad para gobernar. Entonces nos encontramos con que en el periodo antropológico se debatió acerca de quiénes o qué personas poseían la capacidad para gobernar. Este debate o este problema se debatió entre dos posturas, dos corrientes políticas que surgieron en Grecia en esa época. Teníamos la aristocracia, ¿no? La aristocracia y la democracia. Ambas formas de gobierno tienen una manera distinta de entender la virtud política. Para las personas que siguen la aristocracia o defienden la aristocracia, ellos consideraban que la virtud política era hereditaria. Hereditaria e innata, es decir, se nacía con virtud política, ¿no? Pongámosle aquí innata. Innata. Entonces, muchachos, ese era el primer punto de vista. Tú debes saber, joven, que en Grecia surgió la democracia y es por eso que va a surgir una nueva forma de entender la virtud política. La virtud política ya no será algo, pues, hereditario ni innato, sino que va a ser algo aprendible. Y eso trae nuevas consecuencias para un sistema de gobierno, ¿no? Si la virtud política, es decir, la capacidad para gobernar, se puede aprender, es necesario, pues, una reflexión educativa en todo caso, ¿no? Una nueva educación. Una nueva educación. Y eso es lo que van a traer consigo un grupo de pensadores llamados los sofistas. Dentro de los principales sofistas tenemos a Protágoras, que es el que vamos a ver a continuación. Vamos a ver uno de los primeros pensadores del periodo antropológico, Protágoras. Lo primero que tú tienes que saber de Protágoras, joven, es la frase que lo ha vuelto famoso, ¿no? Esa frase que nos dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Esta frase se dice, defiende lo que se llama el relativismo, ¿no? Pongamos aquí el relativismo. Te voy a explicar en este momento por qué, ¿no? Porque si el hombre es la medida de todas las cosas, jóvenes, el hombre es la medida del conocimiento y el hombre es la medida de la verdad también. Entonces tendremos que darnos cuenta que si el hombre es la medida de todas las cosas, el conocimiento no es un conocimiento objetivo, universal, sino que el conocimiento tiene un carácter, ¿no? Vamos a decirlo, sensación. El conocimiento es sensación y opinión individual. Esta sería la postura de Protágoras. Para Protágoras, cada uno de nosotros tiene su propia sensación de las cosas. Cada uno de nosotros tiene su propia opinión de las cosas. Eso es muy importante. Por eso, para Protágoras, la verdad tiene un carácter subjetivo. Pongámosla aquí, ¿no? La verdad es subjetiva. Luego, muchachos, vamos a ver que ese relativismo no solo se da en el plano nociológico, que es el conocimiento, sino que ese relativismo también se va a dar en otros planos, como el plano ético. Por ejemplo, en el caso de la ley moral. La ley moral, es decir, las normas morales, para Protágoras también son relativas. Es decir, son convenciones humanas, ¿no?, que se dan en cada ciudad, en cada pueblo, en cada cultura, ¿no?
pongámosle ahí, la ley moral sería una convención humana. Una convención humana. Entonces, muchachos, nos encontramos que de la frase el hombre es la medida de todas las cosas, hemos obtenido pues dos tipos de relativismo. Un relativismo nociológico, ligado al hecho de que solo captamos verdades subjetivas, y un relativismo moral, ¿no? Es decir, que cada pueblo posee sus propias normas morales y que la moral no se repite, ni es universal, ni es válida para todos los pueblos. Esa es una idea importante en Protágoras. Vamos a ver ahora un segundo aspecto. Tiene que ver acerca de lo que es Protágoras. Protágoras es un sofista, jóvenes. Pongamos aquí, sofista. La palabra sofista, jóvenes, tiene diversos significados a lo largo del tiempo, pero nosotros vamos a ir explicando cada significado, ¿no? En un primer momento, jóvenes, la palabra sofista significa pues sabio, ¿no? Se llamaba sofistas a todos los hombres sabios de la antigua Grecia, ¿no? Luego, estos sabios se dedicaron a la enseñanza, como te decíamos, ¿no? Y al dedicarse a la enseñanza, se convirtieron en maestros. Lo que hace peculiar a la enseñanza de los sofistas es el hecho de que ellos fueron los primeros en pues exigir un pago por la enseñanza, ¿no? Un salario. Por eso se le dice que son maestros asalariados, ¿no? Asalariados. Maestros asalariados. Ahora, ¿cuál era el saber que tenía Protágoras, un sofista, ¿no? El saber que los sofistas dominan es justamente el dominio de la palabra, ¿no? Ellos manejaban muy bien la palabra, ponle aquí, ¿no? Dominio de la palabra. Lo que encontramos ahí, jóvenes, son varias disciplinas o artes donde ellos tienen un gran dominio. Por ejemplo, la oratoria, que consiste en el arte de hablar al público, eso, ¿no? Oratoria. Tenemos también lo que es la retórica, ¿no? La retórica son las reglas del lenguaje de su época. Y la erística. La erística tiene que ver con el arte de discutir, el arte de ganar una discusión. Entonces, los sofistas son sabios porque dominan estas técnicas, ¿no? Lingüísticas y técnicas de manipulación, y ellos se dedican también a enseñar, como vemos aquí, ¿no? ¿Qué enseñan los sofistas? Y aquí volvemos al punto que te decía inicialmente. Los sofistas enseñan lo que se llama la virtud política. Dos aspectos también. Te dije que la virtud política, si recuerdas, es la capacidad para gobernar. Pero tú debes pensar en este momento, si estuviéramos en Esparta, por ejemplo, en una sociedad de guerreros militares, ¿no? El gobernante, el que tiene la capacidad para gobernar, debería ser un guerrero, ¿sí o no? Pero en este caso nos encontramos en una democracia, y en una democracia no es la misma virtud política. Entonces, para una democracia, ¿no? La virtud política es la capacidad de saber defender nuestras opiniones para convencer a las mayorías. Entonces vamos a poner eso, ¿no? La virtud política consiste en la capacidad para defender nuestras opiniones. Pongamos aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo enseñaba ello Protágoras? Él había desarrollado un método. Pongámosle aquí, método. El método que Protágoras desarrolló se llama el método de las antilogias. Las antilogias son técnicas de discusión que había desarrollado Protágoras para pues poder refutar cualquier enunciado que se pronuncie. Él decía, este enunciado hacía parecer como falsas cualquier enunciado que parecía verdadero inicialmente, ¿no? O viceversa. Por eso se dice que las antilogias son los discursos opuestos, ¿no? Por último, joven, ya para terminar con este sofista, Protágoras escribió un libro acerca de los dioses. Se llamaba Sobre los dioses. Y este libro, que hablaba de los dioses, empezaba diciéndonos, por ejemplo, algo así, ¿no? Vamos viendo aquí, sobre los dioses. Decía que de los dioses nada podíamos saber. Nada podemos saber. Y eso, jóvenes, inaugura lo que se llama el agnosticismo. Nada podemos saber. A ver, ahí tienes que hacer una distinción.
Una persona creyente es aquella que cree en Dios y afirma su existencia. Una persona atea es aquella que no cree en Dios y niega su existencia. Pero una persona agnóstica, que es el caso de Protágoras, duda acerca de la posibilidad de saber si Dios existe o no. Entonces él simplemente dice que no se puede saber eso, ¿no? Por eso su postura es agnóstica. Ahora, ¿por qué no se puede saber si los dioses existen? No se puede saber si los dioses existen, pues, por diversos motivos, pero uno de ellos es la brevedad de nuestra vida, dice él, ¿no? La brevedad de la vida y la dificultad del tema, que vamos a ponerle aquí, ¿no? La dificultad del tema. Jóvenes, por haber escrito este libro y haber dudado acerca de la existencia de los dioses, Protágoras fue perseguido en Atenas, se quemaron sus obras y él salió huyendo de la ciudad. Huyó de esa ciudad y pues falleció en un barco justamente en el cual escapaba de esta ciudad. Y con eso pues terminaríamos ya exponer las ideas de Protágoras. Solo faltaría pues hacer un pequeño resumen y con eso terminaríamos. Entonces, joven, tú debes recordar, Protágoras nos dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Esto es el fundamento de una postura relativista en el conocimiento y en la moral. A su vez, Protágoras es un sofista y por eso pues él es un sabio y es un maestro asalariado. ¿Qué enseñaba Protágoras? La virtud política, que era la capacidad de defender nuestras opiniones individuales, ¿no?, a través de las antilogias. Y acerca de los dioses, ¿qué dijo Protágoras? Que nada podíamos saber. Eso sería todo acerca de este pensador. A continuación, muchachos, vamos a ver al filósofo Sócrates y vamos a realizar un análisis de sus principales ideas filosóficas. Tenemos ahí una de sus frases, conócete a ti mismo. Esa frase no es pues de Sócrates precisamente, sino que él la recogió del oráculo de Delfos, pero lo que sí Sócrates realizó es que él hizo suya en su práctica esta frase, ¿no? Sócrates, ¿qué pensaba? La esencia del hombre, decía Sócrates, es nuestra alma. Esencia, alma. Y nuestra alma era inmortal, muchachos. Alma inmortal. Por ello, los seres humanos deberíamos, decía él, no preocuparnos por los bienes materiales, ¿no?, como la riqueza, la fama o el placer, ¿no?, ligado al cuerpo, sino lo que los seres humanos deberíamos hacer era buscar, cultivar lo que él llamaba la sabiduría y la virtud. Sócrates decía que un hombre sabio y una vida virtuosa era preferible a una vida llena de riquezas. Él también nos decía que para obtener la sabiduría y la virtud teníamos que buscar en nuestro interior, en tu alma, decía él, ¿no? Busca en tu alma y ahí vas a encontrar la sabiduría y la virtud. Por eso, sabiduría y virtud se encuentran en nuestro interior, decía él. Para Sócrates, el principal vicio del ser humano, nuestro principal vicio, decía él, estaba ligado con la ignorancia, decía él. Los hombres son ignorantes y ese es el principal mal del hombre, la ignorancia, decía él. La ignorancia se nota en varios aspectos, decía Sócrates, principalmente en tres aspectos, ¿no? ¿En qué aspecto? Primero, dice, los seres humanos ignoramos nuestra ignorancia, es decir, ignoramos que ignoramos. Ponle ahí. Creemos saber, ¿no? El hombre ignora su ignorancia, dice Sócrates. Creemos saber, pero no sabemos, joven. Por eso no somos conscientes de nuestra ignorancia, dice Sócrates. Segundo, los seres humanos, decía Sócrates, ignoran su ser. ¿No? Pongámosle aquí, ignora su ser, el ser humano. Y el ser humano también, jóvenes, decía él, ignora su verdadero bien, desconoce el bien moral del hombre. Entonces, ¿cómo podíamos salir de este vicio?, decía Sócrates, ¿no? ¿Cuál era la manera para poder lograr salir de la ignorancia, que era el principal vicio del alma? Sócrates alegaba que para eso él había descubierto un método que él practicaba. Usualmente, Sócrates salía a dialogar con las personas. Tú lo podías encontrar a Sócrates, no pues necesariamente en una clase, sino en el mercado, en el ágora, en la plaza, y él siempre dialogando sobre filosofía, ¿no?, preguntándole a la gente
qué es el bien, qué es la virtud, qué es la justicia, y él lo que buscaba siempre era dialogar. Sócrates decía de sí mismo que él no enseñaba nada, que lo que él hacía era dialogar con las personas para encontrar las verdades que se encontraban en el interior del alma. Entonces, él desarrolló por eso un método. Al método socrático se le conoce con el nombre de método, se le dice el diálogo, y también mayéutico. Hay que explicar esta palabra de aquí, el método mayéutico. La segunda fase de su método, y la primera fase, la ironía. Te explico un poco qué quería decir Sócrates con mayéutica. La mayéutica es el arte de las parteras. Él decía que su madre era partera y la madre ayudaba a las mujeres a parir sus bebés. En cambio, Sócrates decía que así como su madre hacía eso, él se dedicaba a parir ideas, pero en la mente de los hombres, en las almas de los hombres. Entonces, de ahí viene la palabra mayéutica. Sócrates decía de él mismo que era un partero de almas, no un partero de ideas. Ahora, antes de que la gente diera a luz ideas correctas, Sócrates decía que primero había que eliminar las ideas falsas que habían a su alrededor, y para eso utilizaba la ironía. Sócrates decía pues que la ironía consistía en abortar las ideas falsas primero, ¿no?, para encontrar las verdaderas, ¿no? Al abortar las ideas falsas, el hombre tomaba conciencia de su ignorancia, y es ahí donde iniciaba el segundo método de Sócrates, el segundo momento del método de Sócrates, que es la mayéutica. La mayéutica, joven, como ya te dije, consiste en el arte de parir ideas a través de preguntas. Sócrates preguntaba a sus interlocutores mediante un diálogo de respuestas y preguntas, y así sacaba, decía él, las verdades del interior del alma. Por eso es que Sócrates decía que él no te enseñaba nada, que él no ponía en ti un saber, sino que él extraía de ti las ideas. ¿Qué encontraban? ¿Qué buscaban? Definiciones, pongámosle aquí. Sócrates buscaba definiciones universales. ¿Qué definiciones? ¿Qué conceptos buscaba? Quería saber lo que era el bien, la virtud, etcétera, ¿no? Practicando este método, Sócrates se ganó pues el rencor de los ciudadanos de Atenas, y ya vamos a ver en qué va a desencadenar esto. Pasemos a un segundo momento. Sócrates decía practicar la filosofía, y por eso era considerado un filósofo, ¿no? ¿Quién es un filósofo, jóvenes? Un filósofo, al modo de entender de Sócrates, era una persona que en primer lugar reconoce su ignorancia, sabe que ignora. Y esta idea nos habla, jóvenes, de la humildad. Vamos viendo. Sócrates decía, sabio solo es aquella persona que logra alcanzar el saber absoluto, pero un ser humano no puede hacerlo, decía él. Por eso, lo que el ser humano podría hacer era tomar conciencia de los límites de su ignorancia, hasta dónde podía él alcanzar su saber. Y por ello él decía que la primera tarea de un filósofo era reconocer cuánto ignoraba, tomar conciencia de su ignorancia. Y esto lo expresaba él en una frase famosa que él decía, solo sé que nada sé, ¿no? Pongámosle ahí. Con esta frase él nos instaba a tomar conciencia de nuestra ignorancia. Ahora, ¿qué más hace un filósofo? Un filósofo es aquel, decía, que él busca conocerse a sí mismo, que busca conocerse a sí mismo. El filósofo no busca comprender el universo ni la naturaleza, sino primero es el hombre, busca el saber de sí. Y el filósofo también, jóvenes, es aquel que conoce su verdadero bien, conoce su bien, jóvenes, conoce el bien. Esto nos lleva a una teoría de Sócrates que decía lo siguiente: cuando una persona conoce el bien, obra con justicia, jóvenes, obra con justicia. Pero ¿qué pasaba si una persona ignoraba el bien? Él nos decía, si una persona ignora el bien, comete injusticia, obra con injusticia, joven. Y aquí, jóvenes, es importante darnos cuenta de que para Sócrates, cuando las personas son injustas, no lo hacen por maldad,
sino que el problema del mal está ligado a un problema de ignorancia, jóvenes. O sea, la persona obra mal no porque sea un malvado en su esencia, sino porque tiene un vicio su alma, la ignorancia. En cambio, Sócrates decía que aquel que conoce el bien, su verdadero bien, siempre va a obrar con justicia. ¿No? Pongamos aquí, a esta tesis se le llamó la tesis del intelectualismo moral. Por último, jóvenes, las ideas políticas fueron las que lo llevaron a ser condenado a muerte, bebiendo la cicuta. Vamos a ver aquí. Política. Sócrates decía que él defendía un gobierno de personas sabias y virtuosas. Por eso él terminó, en última instancia, defendiendo una aristocracia del saber. Él decía, quien debe gobernar es aquel hombre sabio. ¿Por qué? Porque el hombre sabio puede gobernarse a sí mismo y por lo tanto puede gobernar a los demás. En cambio, Sócrates cuestionaba la democracia, criticaba la democracia, ¿no? ¿Por qué criticaba la democracia? La democracia, decía él, es un gobierno que tiene dos principales vicios. Primero, que la democracia griega, joven, debes saber tú, que la elección de los gobernantes se hacía mediante azar, mediante un sorteo. Entonces él decía, yo estoy contra la elección de gobernantes por sorteo. Ese era un primer punto donde él discrepaba de la democracia. Y un segundo punto, que él decía que en toda democracia las mayorías pueden ser manipuladas. Y esta manipulación de las mayorías lleva siempre a que las mayorías obren en contra suya, ¿no? Y no tengan la mejor elección para su gobernante. Entonces él decía, la democracia no es un buen sistema. Por sus constantes críticas a la democracia, te dije anteriormente y vuelvo a repetir, ¿no? Sócrates fue condenado a beber la cicuta. A Sócrates se lo acusó de impiedad, de no creer en los dioses, de corromper a los jóvenes y de introducir nuevas divinidades. Y con ello, jóvenes, Sócrates puso fin a su existencia, ¿no? Esas serían las principales ideas de Sócrates y con esto, jóvenes, ya nos estaríamos despidiendo. Muchas gracias, nos vemos.